Pastor engaña a su esposa con una mujer de la congregación. Pero Padre Luis lo desenmascara en vivo. El domingo por la mañana, en Caracas, Venezuela, la Iglesia Evangélica Pentecostal Reino de Poder se preparaba para un evento que cambiaría para siempre la vida de sus miembros. El pastor Ignacio Zambrano, de 50 años, había organizado un debate público con el Padre Luis Toro para demostrar la superioridad de la doctrina evangélica sobre las tradiciones católicas. El templo moderno, ubicado en el sector de los Palos Grandes, con capacidad para 400 personas, se llenaba gradualmente con feligreses expectantes y curiosos del área metropolitana. Pastor Zambrano había promocionado agresivamente el evento durante semanas en sus redes sociales y transmisiones en vivo, presumiendo que humillaría públicamente al sacerdote católico con su conocimiento bíblico superior y su unción profética especial. En la primera fila se encontraba sentada Esperanza Zambrano, de 47 años, esposa del pastor desde hace 18 años y madre de sus 3 hijos adolescentes. Su rostro mostraba una mezcla de orgullo por su esposo y nerviosismo por la confrontación pública que estaba a punto de presenciar. Durante años había sido la esposa pastoral perfecta, dirigiendo el ministerio de mujeres, apoyando incondicionalmente cada decisión de su marido y defendiendo su reputación ante cualquier murmuración o crítica en la congregación. 4 filas más atrás, Valentina Castillo, de 29 años, coordinadora de alabanza y líder del Ministerio de Jóvenes Solteros, ajustaba constantemente su vestido mientras miraba disimuladamente hacia el púlpito, donde su pastor se preparaba para el debate. Su comportamiento nervioso y las miradas furtivas que intercambiaba ocasionalmente con el pastor Zambrano contrastaban con la confianza habitual que mostraba durante sus responsabilidades ministeriales y ensayos del grupo de alabanza. En la sexta fila, Osvaldo Contreras, mecánico de 45 años y miembro de la junta directiva de la iglesia, apretaba su teléfono celular en las manos con expresión tensa y conflictuada. Había sido testigo de algo que lo había mantenido despierto durante noches enteras, luchando con su conciencia sobre si debía revelar lo que había descubierto accidentalmente 3 semanas atrás. El pastor Zambrano subió al púlpito con la confianza carismática que había caracterizado su liderazgo durante los últimos 15 años. Su traje gris oscuro perfectamente planchado, su cabello completamente peinado con gel y su sonrisa calculada reflejaban la imagen de éxito ministerial que había cultivado cuidadosamente ante su congregación de 300 familias. «Buenos días, familia bendecida», comenzó con voz amplificada que llenaba cada rincón del templo. Hoy será un día histórico cuando demostremos la superioridad de nuestro evangelio puro sobre las tradiciones humanas del catolicismo. La congregación respondió con aplausos entusiastas, preparándose para presenciar lo que esperaban sería una victoria teológica aplastante de su líder espiritual sobre el representante católico. El padre Luis Toro entró discretamente por la puerta lateral, vistiendo su sotana negra simple que contrastaba marcadamente con la ostentación del pastor Zambrano. Su presencia serena y humilde irradiaba una autoridad espiritual genuina que algunos feligreses notaron inmediatamente. «Padre Luis», declaró el pastor Zambrano con arrogancia apenas disimulada. «Bienvenido a nuestro templo donde se predica la palabra pura de Dios, sin contaminación de tradiciones humanas». El sacerdote católico sonrió con serenidad pastoral y se dirigió hacia el púlpito secundario que había sido preparado para él. «Pastor Zambrano, gracias por la invitación. Estoy aquí para dialogar respetuosamente sobre nuestras diferencias doctrinales y esperemos encontrar puntos de unidad en Cristo». La respuesta humilde del padre Luis contrastaba marcadamente con la agresividad confrontacional que el pastor Zambrano había mostrado en sus promociones del evento. Esperanza Zambrano observaba desde la primera fila, orgullosa de ver a su esposo en lo que consideraba su elemento natural, la controversia teológica donde podía brillar intelectualmente y espiritualmente. Durante años había admirado su capacidad para defender la fe evangélica contra cualquier oposición doctrinal. Comencemos entonces con el tema fundamental que separa nuestras tradiciones, anunció el pastor Zambrano, la autoridad final en asuntos de fe. Nosotros creemos en sola escritura, mientras ustedes los católicos añaden tradiciones humanas a la palabra de Dios. El padre Luis Toro asintió respetuosamente antes de responder con calma académica. Pastor, excelente punto de partida. Pero permítame preguntarle algo fundamental. ¿De dónde salió la Biblia que usted considera autoridad final? La pregunta era simple pero teológicamente profunda, y tomó al pastor Zambrano ligeramente por sorpresa. La Biblia es inspirada por Dios, obviamente. Respondió con menos seguridad de la que había mostrado inicialmente. Por supuesto que es inspirada, confirmó el padre Luis. ¿Pero qué iglesia decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico?
¿Quién determinó que Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran evangelios auténticos mientras rechazaba otros escritos? La pregunta histórica exponía una contradicción fundamental en la doctrina de sola escritura que el pastor Zambrano claramente no había considerado profundamente. Eso fue: el Espíritu Santo guió a la iglesia primitiva, farfulló el pastor con creciente incomodidad. Exactamente, concordó el padre Luis Toro. El Espíritu Santo guió a la Iglesia Católica en los concilios de Hipona y Cartago en los siglos IV y V para establecer el canon bíblico que usted usa hoy. La información histórica era devastadoramente precisa y exponía la dependencia de la doctrina protestante en decisiones tomadas por la autoridad católica que rechazaban. Los feligreses escuchaban con atención creciente mientras se desarrollaba un intercambio teológico más sofisticado de lo que habían anticipado. Pero ese no es el punto principal, interrumpió el pastor Zambrano intentando cambiar de tema. El punto es que ustedes los católicos adoran imágenes, lo cual es idolatría clara. El padre Luis Toro sonrió con paciencia pastoral antes de responder a la acusación familiar. Pastor, ¿tiene usted fotografías de su familia en su casa? La pregunta pareció irrelevante, pero el pastor Zambrano respondió cautelosamente. Por supuesto que sí. ¿Adora usted esas fotografías o las usa para recordar y honrar a las personas que ama? La analogía era simple pero efectiva para explicar la diferencia entre veneración e idolatría. Obviamente las uso para recordar, admitió el pastor con reluctancia. Exactamente. Los católicos usamos imágenes de la misma manera, para recordar y honrar a santos que nos precedieron en la fe, no para adorarlas como dioses. La explicación era lógicamente coherente y pastoralmente accesible para la congregación. Valentina Castillo se movía nerviosamente en su asiento, alternando entre escuchar el debate y lanzar miradas preocupadas hacia el pastor Zambrano. Su comportamiento agitado contrastaba con la atención fija que otros feligreses prestaban a la discusión teológica. Osvaldo Contreras observaba tanto el debate como el comportamiento de Valentina, recordando vívidamente lo que había presenciado 3 semanas atrás cuando había ido al templo en la noche para reparar el sistema eléctrico del aire acondicionado. Pero permítame hacerle una pregunta más directa, pastor. Continuó el padre Luis Toro. ¿Cree usted que los líderes cristianos deben ser ejemplos de integridad moral en todas las áreas de sus vidas? La pregunta pareció inocente, pero cargó la atmósfera del templo con tensión inesperada. Por supuesto, respondió el pastor Zambrano con convicción aparente. Los pastores deben ser irreprochables en su conducta. Perfecto. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. El padre Luis citó el texto bíblico con precisión que resonaba por todo el templo. ¿Está usted de acuerdo con este estándar apostólico para líderes cristianos? La pregunta directa sobre fidelidad matrimonial creó una atmósfera de tensión que varios feligreses notaron inmediatamente. Completamente de acuerdo, respondió el pastor Zambrano, aunque su voz había perdido algo de su confianza inicial. Esperanza Zambrano asintió orgullosamente desde la primera fila, completamente convencida de la integridad moral de su esposo y su fidelidad matrimonial inquebrantable. Valentina Castillo, sin embargo, se había puesto visiblemente pálida y miraba hacia la salida como si considerara abandonar el evento. «Excelente», continuó el padre Luis. «Entonces estaremos de acuerdo en que cualquier líder cristiano que viola este estándar de fidelidad matrimonial ha descalificado su ministerio según criterios bíblicos». La declaración resonó a través del templo con implicaciones que algunos feligreses comenzaron a sentir intuitivamente. Osvaldo Contreras apretaba su teléfono celular con más fuerza, sintiendo el peso de la decisión que sabía tendría que tomar pronto. Por supuesto, confirmó el pastor Zambrano, sin darse cuenta de que estaba estableciendo el estándar por el cual sería juzgado minutos después. Perfecto, dijo el padre Luis Toro. Entonces procedamos con nuestro debate teológico, manteniendo siempre presente este estándar de integridad pastoral. El intercambio aparentemente tangencial había establecido un fundamento moral que pronto se volvería central para todo el evento. El pastor Zambrano continuó con su agenda teológica preparada, sin sospechar que su autoridad moral estaba a punto de ser demolida completamente. Ahora hablemos sobre la salvación por gracia, anunció con confianza renovada. Nosotros enseñamos que se salva solo por fe, mientras ustedes añaden obras. El padre Luis Toro escuchó pacientemente antes de responder con precisión exegética. Pastor, ¿podría citar el versículo bíblico donde aparece la frase «solo por fe»? La pregunta expuso inmediatamente que la doctrina central del protestantismo no aparecía literalmente en las Escrituras. Efesios capítulo 2, versículo 8, respondió el pastor Zambrano.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Correcto, confirmó el padre Luis. Pero note que Pablo no dice solo por fe. De hecho, Santiago capítulo 2, versículo 24 dice explícitamente: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. La cita bíblica contradecía directamente la doctrina protestante de sola fide. Los feligreses escuchaban fascinados mientras el sacerdote católico demostraba conocimiento bíblico que rivalizaba o superaba el de su propio pastor. Ese versículo debe interpretarse en contexto, protestó el pastor Zambrano defensivamente. Estoy completamente de acuerdo, respondió el padre Luis con tranquilidad. El contexto de Santiago muestra que la fe genuina siempre produce obras de amor. Fe sin obras es fe muerta. La exégesis del padre Luis era bíblicamente sólida y teológicamente coherente. Mientras el debate teológico continuaba, Osvaldo Contreras luchaba internamente con su conciencia. Las palabras del padre Luis sobre integridad pastoral resonaban en su mente, recordándole vívidamente lo que había presenciado 3 semanas atrás. Había llegado al templo cerca de las 9 de la noche para reparar un problema eléctrico urgente en el sistema de aires acondicionados. Usando su llave como miembro de la junta directiva, había entrado silenciosamente por la puerta trasera para no molestar si había alguna reunión de oración. Lo que había descubierto en la oficina pastoral lo había traumatizado profundamente y puesto en crisis toda su fe en el liderazgo de su iglesia. El pastor Zambrano y Valentina Castillo estaban en una situación comprometedora que no dejaba dudas sobre la naturaleza de su relación extramatrimonial. Osvaldo había logrado documentar la evidencia en su teléfono antes de retirarse silenciosamente, pero había luchado durante semanas sobre qué hacer con esa información devastadora. Mientras escuchaba al padre Luis hablar sobre integridad pastoral, Osvaldo sintió una convicción creciente de que tenía la responsabilidad moral de exponer la hipocresía que estaba presenciando en el púlpito. El debate continuaba con el pastor Zambrano intentando recuperar terreno teológico, sin darse cuenta de que su autoridad moral estaba a punto de ser completamente destruida por uno de sus propios feligreses de confianza. Hablemos sobre el papado, declaró el pastor Zambrano intentando tomar la ofensiva. Ustedes creen que el papa es infalible, lo cual es claramente antibíblico. El padre Luis Toro respondió con paciencia académica que contrastaba con la agresividad del pastor. Pastor, creo que hay un malentendido sobre la doctrina de infalibilidad papal. No creemos que el papa sea impecable o que no pueda cometer errores personales. La clarificación teológica era importante para un diálogo honesto. La infalibilidad se refiere únicamente a declaraciones ex cátedra sobre fe y moral, y ha sido invocada solo 2 veces en la historia moderna. La información precisa sobre doctrina católica contrastaba con las caricaturas que el pastor Zambrano había estado promoviendo. De hecho, añadió el padre Luis, los católicos creemos que todos los líderes cristianos, incluyendo papas, son pecadores que necesitan rendir cuentas por su conducta personal. La declaración sobre responsabilidad de líderes religiosos resonó poderosamente en la mente de Osvaldo Contreras. Eso es exactamente lo que necesitamos aquí, murmuró Osvaldo para sí mismo, mientras tomaba la decisión que cambiaría todo el evento. Durante una pausa en el debate, cuando el pastor Zambrano bebía agua, Osvaldo se levantó de su asiento en la 6ª fila. «Pastor, ¿puedo hacer una pregunta?», gritó lo suficientemente fuerte para que todo el templo lo escuchara. El pastor Zambrano, sorprendido por la interrupción, asintió con cierta irritación. «Por supuesto, hermano Osvaldo. ¿Cuál es su pregunta?». Osvaldo caminó lentamente hacia el frente, su teléfono celular en la mano, mientras toda la congregación observaba con curiosidad creciente. «Mi pregunta es sobre integridad pastoral». Comenzó con voz que temblaba ligeramente por los nervios, pero resonaba con determinación moral. La atmósfera en el templo cambió inmediatamente mientras todos sentían que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Esperanza Zambrano observaba desde la primera fila, completamente ajena a lo que estaba por revelarse sobre su esposo. Valentina Castillo se había puesto completamente pálida y parecía estar considerando huir del templo. El pastor Zambrano miraba a Osvaldo con creciente aprensión, sin saber exactamente qué esperaba, pero sintiendo instintivamente que algo terrible estaba por ocurrir. El padre Luis Toro observaba la dinámica con interés pastoral, sintiendo que estaba a punto de presenciar algo que transformaría completamente el contexto del debate teológico. «Pastor Zambrano», continuó Osvaldo con voz que ganaba firmeza, «usted acaba de confirmar que los líderes cristianos deben ser irreprensibles según 1 de Timoteo. ¿Mantiene usted ese estándar en su vida personal?».
La pregunta directa creó un silencio tenso en todo el templo. El pastor Zambrano se movía incómodamente, sin entender exactamente hacia dónde se dirigía la confrontación, pero sintiendo una amenaza creciente. Por supuesto que sí, hermano Oswaldo. Mi vida es un libro abierto ante esta congregación. He servido fielmente como pastor durante 15 años. La respuesta defensiva del pastor Zambrano reveló nerviosismo que algunos feligreses notaron inmediatamente. Oswaldo asintió lentamente, mirando directamente a los ojos del pastor, mientras sostenía su teléfono celular con determinación visible. «Perfecto, pastor. Entonces, no tendrá problemas en explicar lo que sucedió en su oficina la noche del 30 de agosto, cuando vine a reparar el aire acondicionado. La fecha específica cayó sobre el pastor Zambrano como bomba, que reveló inmediatamente que había sido descubierto en una situación comprometedora. Valentina Castillo se levantó abruptamente de su asiento, intentando caminar disimuladamente hacia la salida, pero su movimiento desesperado solo atrajo más atención hacia ella. «No sé de qué habla, hermano», respondió el pastor Zambrano con voz que traicionaba pánico creciente. «Esa noche estaba en casa con mi familia». Oswaldo sonrió tristemente, sintiendo el peso de destruir la reputación de su pastor, pero convencido de que la verdad debía revelarse. «Pastor, tengo video que documenta exactamente lo que estaba haciendo esa noche, y no era estar en casa con su familia». La declaración sobre evidencia videográfica creó una explosión de murmullos por todo el templo, mientras los feligreses comenzaban a comprender la gravedad de lo que estaba siendo revelado. Esperanza Zambrano se volteó desde la primera fila hacia su esposo, con expresión de confusión creciente, sin entender completamente lo que estaba ocurriendo, pero sintiendo que algo terrible se desarrollaba. «Hermano Oswaldo está interrumpiendo un debate teológico importante con acusaciones sin fundamento», intentó el pastor Zambrano recuperar control de la situación, pero el padre Luis Toro intervino con autoridad pastoral que transformó completamente la dinámica del evento. «Pastor Zambrano, si hay acusaciones de conducta inmoral contra un líder cristiano, deben ser examinadas inmediatamente según Mateo capítulo 18. La transparencia es fundamental para integridad ministerial». La intervención del sacerdote católico legitimó la confrontación y quitó al pastor Zambrano cualquier escape de responsabilidad. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20, añadió el padre Luis: «A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman». La cita bíblica sobre disciplina pública de líderes corruptos era perfectamente aplicable a la situación presente. Oswaldo respiró profundamente, preparándose para el momento que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. «Pastor, la noche del 30 de agosto llegué al templo cerca de las 9 para reparar el sistema eléctrico. Entré silenciosamente por la puerta trasera usando mi llave de junta directiva. La congregación escuchaba en silencio absoluto mientras Oswaldo narraba los eventos de esa noche fatídica. Cuando me dirigía hacia el cuarto eléctrico, escuché voces en su oficina. Pensé que era una reunión de consejería, así que me acerqué para avisarle que estaba en el edificio. El pastor Zambrano se había puesto visiblemente pálido mientras Valentina Castillo intentaba discretamente salir del templo. Lo que vi a través de la ventana de su oficina no era consejería pastoral, continuó Oswaldo con voz cargada de dolor y decepción. El silencio en el templo era ensordecedor mientras todos esperaban la revelación devastadora. Vi a usted y a Valentina Castillo en una situación que no dejaba dudas sobre la naturaleza íntima de su relación. Los murmullos explotaron por todo el templo como onda expansiva de shock y horror. Esperanza Zambrano se volteó hacia su esposo con expresión de incredulidad total. «Eso es mentira», gritó el pastor Zambrano desesperadamente. «Es una acusación maliciosa de alguien que quiere destruir mi ministerio». Oswaldo levantó su teléfono celular con expresión de tristeza profunda pero determinación inquebrantable. «Pastor, tengo video que documenta todo lo que vi esa noche. ¿Quiere que lo reproduzca aquí delante de toda la congregación?» La amenaza de evidencia videográfica irrefutable destruyó completamente las defensas del pastor Zambrano. Valentina Castillo había logrado llegar hasta la puerta del templo, pero se detuvo cuando escuchó la mención del video, sabiendo que ya no había escape posible. «No, por favor», susurró el pastor Zambrano con voz quebrada. «No haga eso delante de mi esposa e hijos». La súplica desesperada confirmó implícitamente la veracidad de las acusaciones de Oswaldo. Esperanza Zambrano se levantó de su asiento con lágrimas corriendo por sus mejillas, mirando alternativamente entre su esposo y Valentina, con comprensión horrible de lo que había estado ocurriendo. «¿Es verdad?», preguntó con voz quebrada que resonó por todo el templo. «¿Has estado engañándome con ella?». El pastor Zambrano no pudo responder, su silencio confirmando todo lo que su esposa temía escuchar. Oswaldo se acercó más al púlpito,
sintiendo la responsabilidad de exponer completamente la hipocresía que había documentado. Hermanos, esto no es solo sobre infidelidad matrimonial. Es sobre un hombre que durante meses ha estado predicando sobre santidad mientras vivía en pecado deliberado, que ha estado aconsejando matrimonios mientras destruía el suyo propio. La acusación de hipocresía sistemática resonó a través de la congregación con poder devastador. El padre Luis Toro observaba la situación con compasión pastoral genuina, comprendiendo el dolor que todos estaban experimentando. «Pastor Zambrano», dijo el sacerdote con autoridad moral que llenaba el templo, ¿confirma usted que las acusaciones de Oswaldo son verdaderas? La pregunta directa del padre Luis demandaba respuesta honesta que ya no podía evitarse. El pastor Zambrano miró hacia su esposa llorosa, hacia la congregación conmocionada, hacia Valentina que intentaba esconderse cerca de la salida. «Sí», susurró finalmente con voz apenas audible. «Es verdad». La confesión cayó sobre el templo como sentencia final que confirmó la destrucción completa de su autoridad moral. Esperanza Zambrano colapsó en su asiento, sollozando incontrolablemente mientras comprendía que su matrimonio y su vida familiar habían sido devastados por las acciones de su esposo. Varios miembros de la congregación se acercaron para consolar a la esposa traicionada, mientras otros expresaban su indignación hacia el pastor que los había engañado. «¿Durante cuánto tiempo?», gritó Esperanza entre sollozos. «¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo?». El pastor Zambrano no pudo responder, abrumado por la vergüenza y el peso de sus acciones expuestas públicamente. Oswaldo se dirigió hacia el padre Luis Toro con expresión de respeto creciente. «Padre Luis, durante meses hemos estado escuchando sermones sobre moralidad y santidad de un hombre que vivía exactamente lo contrario de lo que predicaba. La observación sobre hipocresía pastoral expuso la corrupción fundamental del liderazgo que habían estado siguiendo. ¿Cómo podemos confiar en su enseñanza bíblica cuando su vida personal contradice todo lo que dice creer? La pregunta sobre credibilidad ministerial era devastadora y necesaria para la salud espiritual de la congregación. El padre Luis Toro se acercó al púlpito principal con autoridad pastoral que contrastaba marcadamente con la humillación del pastor Zambrano. Hermanos, lo que han presenciado es precisamente por qué la Iglesia Católica mantiene estructuras de responsabilidad y accountability para sus líderes. La observación sobre supervisión clerical adquirió relevancia inmediata para la situación presente. Ningún líder religioso, incluyendo sacerdotes católicos, debe operar sin supervisión y rendición de cuentas ante autoridades superiores. El principio de accountability resonó poderosamente en una congregación que acababa de descubrir que habían estado siguiendo a un líder corrupto sin supervisión. Los hijos adolescentes del pastor Zambrano, que habían estado sentados en la segunda fila, salieron corriendo del templo en lágrimas, incapaces de procesar públicamente la humillación de su padre. Valentina Castillo finalmente abandonó el edificio completamente, dejando atrás su posición de liderazgo y la congregación donde había servido durante años. Un anciano de la junta directiva se levantó con expresión de autoridad moral renovada. «Pastor Zambrano, en nombre de esta junta directiva, le pedimos que renuncie inmediatamente a su posición pastoral. La demanda de renuncia era moralmente necesaria y bíblicamente fundamentada. Su conducta ha descalificado completamente su ministerio según los estándares que usted mismo acaba de confirmar». El pastor Zambrano asintió débilmente, comprendiendo que había perdido toda autoridad moral para continuar liderando la congregación. Oswaldo se dirigió nuevamente hacia la congregación conmocionada. «Hermanos, sé que esto es devastador, pero la verdad necesitaba ser revelada para proteger la integridad de nuestra comunidad». Su explicación sobre motivación moral resonó con muchos feligreses que comenzaban a comprender la valentía requerida para exponer la corrupción. «Durante semanas luché con mi conciencia sobre si revelar esto, pero escuchar al padre Luis hablar sobre integridad pastoral me convenció de que tenía la responsabilidad moral de actuar». La referencia al padre Luis como catalizador para su decisión de actuar transformó completamente la dinámica del evento. El padre Luis Toro observaba con compasión pastoral mientras una congregación entera procesaba la traición de su liderazgo. «Hermanos», dijo el sacerdote con autoridad que comandaba atención total, «lo que han experimentado es profundamente doloroso, pero también puede ser el comienzo de sanidad genuina». Su perspectiva pastoral ofrecía esperanza en medio del trauma comunitario. Primera de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 2. Citó con autoridad apostólica. «De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción?
La aplicación bíblica a la situación presente era perfectamente clara y pastoralmente necesaria. Pablo enseña que las iglesias deben confrontar la inmoralidad de sus líderes, no encubrirla o ignorarla. El principio apostólico validó completamente la acción de Oswaldo de exponer la corrupción pastoral. Esperanza Zambrano se levantó de su asiento, secándose las lágrimas mientras se dirigía hacia la salida. «No puedo estar aquí más tiempo», declaró con dignidad quebrada pero visible. «Necesito procesar esto con mis hijos». Su decisión de retirarse era comprensible y respetada por toda la congregación, pero antes de irse, se volteó hacia el padre Luis con expresión de gratitud inesperada. «Gracias, padre, por hablar sobre integridad pastoral. Sin sus palabras, tal vez nunca habríamos descubierto la verdad». Su agradecimiento al sacerdote católico contrastaba marcadamente con la amargura hacia su esposo infiel. El pastor Zambrano intentó acercarse a su esposa, pero ella lo rechazó con gesto definitivo. «No me toques, no me hables. Has destruido nuestra familia por tu egoísmo». La confrontación matrimonial expuso públicamente el daño personal causado por la infidelidad pastoral. Esperanza salió del templo seguida por varias mujeres de la congregación que ofrecían apoyo y consolación. El pastor Zambrano se encontraba completamente solo en el púlpito, despojado de autoridad, respeto y familia por sus propias acciones. Oswaldo se dirigió nuevamente hacia la congregación restante. «Hermanos, sé que muchos se preguntan qué hacer ahora. Hemos perdido nuestro pastor, nuestra confianza ha sido traicionada, nuestras familias están conmocionadas». Su reconocimiento del trauma comunitario era honesto y necesario. Pero tal vez esto es una oportunidad para buscar liderazgo verdaderamente íntegro y supervisión genuina. La sugerencia de reforma estructural ofrecía dirección constructiva para el futuro. El padre Luis Toro se acercó con autoridad pastoral que había ganado through su comportamiento durante la crisis. «Hermanos, si me permiten, me gustaría ofrecer algunas reflexiones bíblicas sobre cómo proceder después de una traición de liderazgo». Su oferta de guía pastoral fue recibida con atención agradecida por una congregación desesperada por dirección espiritual auténtica. Primer paso: reconocer que el dolor que sienten es legítimo y bíblico. Salmo 55, versículo 12. «Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar». La validación bíblica de su dolor por traición de liderazgo resonó profundamente en los corazones heridos. David experimentó exactamente lo que ustedes sienten: traición por alguien en quien confiaban espiritualmente. La conexión con la experiencia bíblica ofrecía consuelo y comprensión. El padre Luis se preparó para ofrecer guía pastoral que transformaría la crisis en oportunidad de crecimiento espiritual genuino. El padre Luis se preparó para ofrecer guía pastoral que transformaría la crisis en oportunidad de crecimiento espiritual genuino. Segundo paso, continuó el sacerdote con autoridad pastoral que llenaba el vacío de liderazgo. Es comprender que esto no refleja un fracaso de su fe, sino un fracaso de supervisión humana. La congregación escuchaba con atención desesperada, buscando dirección espiritual auténtica después del colapso de su confianza pastoral. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 30, citó el padre Luis con precisión que resonaba poderosamente. Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso: «Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño». La advertencia apostólica sobre falsos líderes que infiltrarían la iglesia era proféticamente aplicable a lo que acababan de experimentar. Pablo sabía que surgirían líderes corruptos que dañarían al rebaño. Esto no es una sorpresa bíblica, es una advertencia que debimos haber tomado más en serio. El contexto bíblico ofrecía perspectiva que transformaba su experiencia de impactante a predecible según patrones escriturales. El pastor Zambrano permanecía de pie junto al púlpito, humillado y despojado de toda autoridad, mientras la congregación escuchaba a quien había venido como oponente teológico, pero ahora servía como pastor en su momento de crisis. Oswaldo Contreras se acercó al padre Luis con expresión de respeto creciente. «Padre, ¿puede mostrarnos en la Biblia cómo deberíamos estructurar nuestro liderazgo para evitar que esto vuelva a ocurrir?» La pregunta práctica sobre reforma estructural era exactamente lo que la congregación necesitaba escuchar. «Excelente pregunta, Oswaldo», respondió el padre Luis. Primera de Timoteo capítulo 3 establece criterios específicos para líderes cristianos que van mucho más allá de habilidad para predicar. El sacerdote abrió su Biblia y leyó con autoridad exegética que educaba mientras consolaba. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar,
No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Los criterios apostólicos para liderazgo exponían cuán superficial había sido su proceso de selección pastoral. ¿Evaluaron ustedes estos criterios de carácter cuando llamaron al pastor Zambrano? La pregunta reveló que habían sido atraídos por carisma y habilidad retórica sin examinar integridad personal profunda. Un miembro de la junta directiva levantó la mano con expresión de convicción creciente. Padre, honestamente no. Nos impresionó su predicación poderosa y su capacidad para hacer crecer la congregación. La admisión expuso el error fundamental en su comprensión de calificaciones pastorales. Entiendo perfectamente, respondió el padre Luis con compasión, que no condenaba sino que educaba. Pero Pablo enfatiza carácter sobre habilidad, integridad sobre impacto. La corrección bíblica ofrecía fundamento sólido para futuras decisiones de liderazgo. Además, continuó el sacerdote, versículo 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. La advertencia contra líderes inmaduros resonaba con relevancia inmediata. ¿Cuántos años de vida cristiana madura había demostrado el pastor Zambrano antes de ser nombrado líder? La pregunta exponía otro fallo en su proceso de selección pastoral. Oswaldo respondió con honestidad dolorosa. Padre, él llegó aquí como evangelista itinerante. No conocíamos realmente su historial personal o su vida familiar íntima. La revelación sobre falta de verificación de antecedentes expuso negligencia sistemática en su gobierno. Esto es exactamente por qué la Iglesia Católica requiere años de formación, evaluación psicológica y supervisión continua para líderes, explicó el padre Luis. Su observación sobre estructuras de responsabilidad adquirió credibilidad inmediata después de lo que habían experimentado. No es para controlar, sino para proteger tanto a los líderes como a las congregaciones de exactamente lo que han vivido. La justificación para supervisión clerical resonaba con nueva comprensión en corazones que habían sido traicionados por liderazgo sin supervisión. Una mujer de mediana edad se levantó con expresión de dolor evidente. Padre, mi hija adolescente estaba en el grupo de jóvenes que lideraba Valentina. ¿Cómo le explico que sus líderes espirituales la han traicionado? La pregunta sobre daño a los jóvenes exponía las ramificaciones familiares de la corrupción pastoral. Hermana, respondió el padre Luis con ternura pastoral profunda, esa es quizás la pregunta más importante de esta mañana. Se acercó hacia la mujer con compasión que transformaba su dolor en oportunidad de enseñanza. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 1 al 3, citó con autoridad que ofrecía esperanza. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El contraste entre liderazgo auténtico y corrupto era cristalino en el texto apostólico. Explíquele a su hija que lo que han presenciado es exactamente lo que Pedro condenó. Líderes que buscan ganancia personal en lugar de servir al rebaño. La aplicación pastoral ofrecía marco para procesar la traición de manera bíblicamente informada. Pero también explíquele que esto no invalida su fe en Cristo, solo revela la necesidad de líderes que verdaderamente sigan el modelo de Cristo. La distinción entre fe en Cristo y confianza en líderes humanos era crucial para preservar la salud espiritual de los jóvenes. El pastor Zambrano finalmente intentó hablar desde su posición humillada. Yo quiero pedir perdón a toda la congregación por mi hipocresía y traición. Sus palabras salieron con voz quebrada que revelaba remordimiento genuino, pero también desesperación por recuperar algo de respeto. El padre Luis se volteó hacia él con expresión que combinaba firmeza pastoral y compasión cristiana. Pastor Zambrano, el arrepentimiento es el primer paso necesario, pero debe ir acompañado de restitución completa y alejamiento del ministerio. La respuesta pastoral era bíblicamente fundamentada y pastoralmente necesaria. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 20, citó el sacerdote. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. La disciplina pública era exactamente lo que Pablo había prescrito para líderes corruptos. Su pecado no fue privado, fue público y destructivo. Su disciplina debe ser igualmente pública y completa. La aplicación del principio apostólico validaba la severidad de las consecuencias que enfrentaba. Oswaldo se dirigió nuevamente hacia la congregación con determinación moral renovada. Hermanos, propongo que formemos un comité de transición para buscar liderazgo auténtico con supervisión adecuada. Su liderazgo emergente ofrecía dirección práctica para el futuro de la congregación. Y sugiero que invitemos al padre Luis a asesorarnos sobre estructuras de responsabilidad bíblica.
La propuesta de guía católica en una congregación evangélica revelaba cuánto había cambiado su perspectiva en una sola mañana. Varios miembros aplaudieron la sugerencia, reconociendo que necesitaban sabiduría externa después del fracaso de su liderazgo interno. El padre Luis respondió con humildad ecuménica, que honraba tanto su llamado católico como el dolor protestante. Estaré honrado de ayudar a cualquier congregación cristiana que busque sinceramente seguir principios bíblicos de liderazgo. Su disposición para servir a través de líneas denominacionales demostró el corazón pastoral que había impresionado a todos. Pero permítanme enfatizar algo crucial, añadió el sacerdote. No necesitan hacerse católicos para implementar estructuras bíblicas de responsabilidad. La clarificación eliminaba cualquier preocupación sobre proselitismo y enfocaba en principios universales cristianos. Un anciano de la congregación levantó la mano con expresión pensativa. Padre, durante años hemos criticado la estructura jerárquica católica. Pero ahora vemos que nuestro modelo de pastor independiente nos hizo vulnerables. La admisión honesta sobre fallas estructurales revelaba madurez espiritual emergente de la crisis. Hermano, respondió el padre Luis, cada modelo tiene fortalezas y debilidades. Lo importante es responsabilidad bíblica, no estructura específica. Su respuesta equilibrada evitaba triunfalismo católico mientras ofrecía guía constructiva. Hechos capítulo 14, versículo 23, citó para ilustrar principios apostólicos, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. La práctica apostólica de liderazgo plural ofrecía modelo alternativo para considerar. Pablo estableció liderazgo plural, no pastores únicos sin supervisión. Múltiples ancianos se supervisan mutuamente. El principio de liderazgo compartido resonaba con nueva relevancia después de experimentar los peligros del poder concentrado. Una mujer joven se acercó al padre Luis con expresión de curiosidad genuina. Padre, ¿cómo funciona la supervisión en la Iglesia Católica? ¿Qué impide que los sacerdotes cometan los mismos errores? La pregunta sobre estructuras católicas de responsabilidad era natural después de presenciar el fracaso de estructuras protestantes. Excelente pregunta, hermana, respondió el padre Luis. Primero, el celibato sacerdotal elimina tentaciones maritales. Segundo, la obediencia a supervisores inmediatos crea responsabilidad. Tercero, las estructuras diocesanas monitorean el comportamiento regularmente. La explicación de salvaguardas católicas adquiría credibilidad después de presenciar las consecuencias de su ausencia. No es un sistema perfecto, admitió honestamente. Hemos tenido nuestros propios escándalos. Pero proporciona múltiples capas de protección. Su honestidad sobre fallas católicas aumentaba en lugar de disminuir su credibilidad. Oswaldo intervino con observación astuta. Padre, lo que más me impresiona es que usted vino aquí esperando debate teológico, pero terminó proporcionando cuidado pastoral cuando nuestro liderazgo colapsó. La observación sobre liderazgo servicial real versus autoridad reclamada era profundamente significativa. Eso es exactamente lo que Jesús modeló, respondió el padre Luis. Lucas capítulo 22, versículo 26. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. El modelo cristológico de liderazgo servicial contrastaba dramáticamente con la autoridad dominante que habían experimentado. La autoridad real viene de servir a otros, especialmente en sus momentos de mayor necesidad. La definición de liderazgo auténtico transformaba su comprensión de lo que debían buscar en futuros pastores. El pastor Zambrano observaba silenciosamente mientras la congregación se organizaba alrededor del liderazgo servicial del padre Luis. Su humillación era completa, pero también educativa para todos los presentes sobre las consecuencias del fracaso moral en el liderazgo. Una adolescente que había sido parte del grupo de jóvenes se acercó tímidamente. Padre, yo realmente admiraba a Valentina. ¿Cómo puedo volver a confiar en líderes cristianos? La pregunta inocente pero profunda tocaba el corazón del daño causado por liderazgo corrompido. Hija, respondió el padre Luis con ternura especial para su edad y vulnerabilidad, esa es la pregunta más importante que alguien puede hacer. Se arrodilló a su nivel, demostrando la misma postura servicial que había estado enseñando. Jeremías capítulo 3, versículo 15, citó suavemente, «Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia». La promesa divina de verdaderos pastores ofrecía esperanza más allá del fracaso humano. Dios promete proporcionar pastores verdaderos. Tu trabajo es aprender a reconocer la diferencia entre liderazgo auténtico y falso. La guía para discernimiento espiritual era exactamente lo que necesitaba para proteger futura vulnerabilidad.
Busca líderes cuyas vidas privadas coincidan con su enseñanza pública, que sirvan en lugar de exigir servicio, que edifiquen en lugar de manipular. Los criterios para liderazgo auténtico proporcionaron herramientas prácticas para evaluación. La mañana que había comenzado como debate teológico se había convertido en una clase magistral en cuidado pastoral, responsabilidad de liderazgo y discernimiento espiritual. La congregación se encontraba recibiendo mejor educación bíblica y guía pastoral del sacerdote católico que habían pretendido oponerse que la que jamás habían recibido de su propio pastor. La ironía no se perdía en nadie presente, y muchos comenzaron a cuestionar sus suposiciones sobre la calidad del ministerio católico versus protestante. Oswaldo se dirigió a la congregación con nueva autoridad moral. Hermanos, propongo que formalmente agradezcamos al Padre Luis por su cuidado pastoral durante nuestra crisis. La propuesta recibió apoyo inmediato y entusiasta de toda la asamblea. También propongo que solicitemos formalmente su guía continua, mientras reconstruimos nuestra estructura de liderazgo. La solicitud de guía católica continua en una congregación protestante habría sido impensable horas antes. El Padre Luis aceptó graciosamente, entendiendo que esta era una oportunidad única para unidad cristiana a través de líneas denominacionales. Será mi privilegio servir a esta comunidad mientras buscan la voluntad de Dios para su futuro. Su compromiso de servir en lugar de convertir demostró el corazón pastoral auténtico que había impresionado a todos los presentes. Mientras la mañana continuaba, los miembros comenzaron a organizar pasos prácticos para avanzar. Establecer liderazgo interino. Realizar auditoría financiera. Crear estructuras de responsabilidad y comenzar la búsqueda de nuevo liderazgo pastoral. Cada decisión se tomaba con aportación del Padre Luis, cuya sabiduría había ganado su confianza y respeto completos. El pastor Zambrano salió silenciosamente del templo, su autoridad completamente destruida, pero su partida creando espacio para que comenzara sanidad auténtica y reforma. Su esposa Esperanza ya había comenzado a solicitar el divorcio, pero la congregación se unió alrededor de ella y sus hijos con apoyo que demostró verdadera comunidad cristiana. Valentina Castillo había desaparecido completamente, su carrera ministerial terminada y su reputación destruida por sus decisiones. La devastación era completa, pero de las cenizas de confianza rota, una comunidad más fuerte y más bíblicamente fundamentada comenzó a emerger. El Padre Luis observó con satisfacción pastoral mientras personas que habían sido manipuladas y abusadas comenzaron a descubrir cómo realmente se veía el liderazgo cristiano auténtico y la comunidad. La crisis se había convertido en catalizador para transformación que fortalecería su fe en lugar de destruirla. Mientras el sol alcanzaba su pico sobre Caracas, la congregación se preparó para un futuro construido sobre principios bíblicos de responsabilidad, liderazgo servicial y cuidado pastoral genuino. La mañana había comenzado con confrontación arrogante, pero terminó con aprendizaje humilde y hermandad cristiana genuina que trascendía límites denominacionales. El Padre Luis había venido esperando debate, pero se encontró proporcionando exactamente el tipo de ministerio pastoral que Jesús había modelado, sirviendo a aquellos en mayor necesidad con sabiduría, compasión y verdad. El Padre Luis había venido esperando debate, pero se encontró proporcionando exactamente el tipo de ministerio pastoral que Jesús había modelado, sirviendo a quienes estaban en mayor necesidad con sabiduría, compasión y verdad. Mientras la congregación se organizaba alrededor de nuevos principios de liderazgo, una mujer mayor se acercó al sacerdote con expresión de profunda gratitud. Padre Luis, durante 30 años he sido miembro de iglesias evangélicas, pero nunca había visto pastoral genuina hasta esta mañana, declaró con voz cargada de emoción. Su testimonio resonó a través de la congregación, muchos de los cuales asentían con reconocimiento similar. El Padre Luis respondió con humildad genuina que había caracterizado todo su ministerio durante la crisis. Hermana, lo que han visto es simplemente ministerio cristiano auténtico. No es exclusivo de católicos o protestantes. Es el llamado de todo líder que sigue verdaderamente a Cristo. Su respuesta evitaba cualquier triunfalismo denominacional mientras honraba la verdad espiritual que habían experimentado. Oswaldo se dirigió hacia la congregación reunida con autoridad moral que había emergido de su valentía para exponer la corrupción. Hermanos, necesitamos tomar decisiones concretas sobre cómo proceder inmediatamente, anunció con voz firme que comandaba respeto total. La congregación se reunió más estrechamente, formando un círculo de consulta democrática, que contrastaba con la autoridad unilateral que habían experimentado bajo el pastor Zambrano.
Primero, propongo que formalmente removamos al pastor Zambrano de toda autoridad y responsabilidad en esta iglesia. La propuesta recibió apoyo unánime e inmediato, sellando la separación completa del liderazgo corrupto. Segundo, propongo que Oswaldo sirva como líder interino mientras buscamos liderazgo permanente con supervisión adecuada. Un anciano de la junta directiva levantó la mano con expresión pensativa. Hermano Oswaldo, acepto la propuesta, pero sugiero que trabajemos con el padre Luis para establecer estructuras de supervisión antes de llamar a cualquier pastor nuevo. La sabiduría de establecer salvaguardas antes de seleccionar nuevo liderazgo demostró que habían aprendido profundamente de su experiencia traumática. El padre Luis intervino con guía pastoral que había ganado credibilidad completa. Excelente pensamiento, hermanos. Permítanme sugerir pasos específicos basados en principios bíblicos de gobierno. Su disposición para proporcionar guía concreta fue recibida con atención agradecida de parte de personas hambrientas de dirección auténtica. Primero, establezcan un consejo de ancianos plural según Hechos capítulo 14. Ningún individuo debe tener autoridad final sin controles y equilibrios. El principio de liderazgo compartido ofrecía protección contra futuro abuso de poder. Segundo, requieran transparencia financiera completa. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El énfasis en la responsabilidad financiera tocaba directamente las preocupaciones sobre cómo los fondos de la iglesia habían sido manejados bajo liderazgo corrupto. Tercero, implementen evaluación regular de carácter y conducta para todos los líderes. Primera de Timoteo capítulo 3 establece estándares continuos, no solo calificaciones iniciales. El concepto de responsabilidad continua era revolucionario para una congregación acostumbrada a tratar la autoridad pastoral como permanentemente incuestionable. Una madre joven se acercó con preocupación práctica que afectaba la función ministerial inmediata. Padre Luis, ¿qué hacemos con los servicios de adoración mientras organizamos nuevo liderazgo? ¿Quién va a predicar y dirigir? La pregunta sobre función pastoral inmediata era urgente y necesaria. Hermana, respondió el padre Luis, el liderazgo laico puede proporcionar excelente ministerio mientras buscan liderazgo pastoral. Los primeros cristianos funcionaron así durante años. Su seguridad de que la congregación podía funcionar sin clero profesional empoderó a miembros laicos que habían sido enseñados a depender completamente de la autoridad pastoral. Hechos capítulo 8, versículo 4, citó para apoyo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. El ejemplo de los primeros cristianos haciendo ministerio sin jerarquía formal ofrecía modelo práctico para su situación. Oswaldo, tú has demostrado valor moral y conocimiento bíblico. Puedes fácilmente liderar adoración y enseñanza hasta que encontremos pastor permanente. La confianza del padre Luis en las capacidades del liderazgo laico inspiró esperanza en personas que se habían sentido indefensas sin autoridad religiosa profesional. Oswaldo aceptó la responsabilidad con humildad que contrastaba marcadamente con la arrogancia que habían experimentado del pastor Zambrano. Acepto servir temporalmente, pero insisto en responsabilidad completa y aportación de todos ustedes en cada decisión. Su compromiso con el liderazgo servicial y proceso democrático estableció fundamento radicalmente diferente de la estructura autoritaria que habían soportado. El padre Luis sonrió con satisfacción genuina al ver liderazgo cristiano auténtico emerger de la crisis. Eso es exactamente el espíritu que Pablo describió en Filipenses capítulo 2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La validación bíblica de la actitud servicial proporcionó fundamento teológico para nuevo enfoque al gobierno de la iglesia. Una adolescente que había sido afectada por la traición de Valentina se acercó con pregunta que representaba preocupaciones de muchos jóvenes. Padre Luis, ¿cómo podemos saber que futuros líderes no nos van a engañar otra vez? Su pregunta inocente pero profunda tocó el corazón de la vulnerabilidad de todos después de experimentar traición tan completa. Hija, respondió el padre Luis con ternura especial para su edad y dolor. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 7, por sus frutos los conoceréis. El principio de evaluar líderes por sus acciones en lugar de sus palabras ofreció herramienta práctica para discernimiento. Observen cómo los líderes potenciales tratan a sus familias, manejan su dinero, sirven a otros cuando nadie está mirando. Los criterios para evaluación auténtica de carácter proporcionaron guía concreta para evitar futura decepción. Un empresario de la congregación planteó preocupación práctica sobre las finanzas de la iglesia. Padre Luis, necesitamos auditoría completa de cómo el dinero ha sido gastado. ¿Puede ayudarnos a establecer controles financieros apropiados? La solicitud de supervisión financiera demostró que habían aprendido la importancia de transparencia en todas las áreas de operación de la iglesia. Absolutamente,
respondió el padre Luis. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 21. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. El mandato bíblico para transparencia proporcionó fundamento para responsabilidad financiera completa. Todos los ingresos y gastos de la iglesia deben ser reportados mensualmente a la congregación. Ningún líder debe tener acceso a fondos sin supervisión. El principio de administración financiera colectiva eliminó oportunidades para corrupción que el control financiero concentrado creaba. Mientras la mañana progresaba, la congregación se organizó en comités de trabajo, auditoría financiera, búsqueda de liderazgo, estructuras de responsabilidad y cuidado pastoral para familias afectadas. Cada comité incluyó al padre Luis como consejero, demostrando confianza completa en su sabiduría e integridad. Su presencia proporcionó estabilidad y guía que permitió que la reforma práctica procediera con confianza. Una mujer anciana se acercó con observación que capturó lo que muchos estaban sintiendo. Padre Luis, vinimos esta mañana esperando ver a nuestro pastor derrotarlo a usted en debate. En cambio, descubrimos que necesitábamos rescate de la corrupción, y usted proporcionó exactamente la ayuda que necesitábamos. Su reflexión honesta sobre expectativas invertidas resonó profundamente con todos los presentes. Hermana, respondió el padre Luis, Dios a menudo obra diferentemente de como esperamos. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La promesa de que Dios podía obrar bien incluso a través de circunstancias dolorosas, ofreció esperanza para sanidad y restauración. Lo que apareció ser crisis se ha convertido en oportunidad para construir algo más fuerte y más bíblico. La perspectiva de que la crisis podía ser catalizador para cambio positivo, transformó su comprensión de lo que habían experimentado. Osvaldo convocó a la congregación para decisiones finales antes de concluir la reunión de emergencia. Hermanos, necesitamos votar formalmente sobre las propuestas que hemos discutido. Su enfoque democrático para toma de decisiones estableció precedente radicalmente diferente del liderazgo autocrático que habían conocido. Primera propuesta: remover al pastor Zambrano permanentemente de todos los roles de liderazgo. ¿Todos a favor? Cada mano se levantó inmediatamente, confirmando rechazo unánime del liderazgo corrupto. Segunda propuesta: establecer consejo de liderazgo interino con Osvaldo como coordinador. ¿Todos a favor? Nuevamente, apoyo unánime demostró confianza en nuevo enfoque al gobierno. Tercera propuesta: invitar al padre Luis a servir como consejero permanente durante nuestro periodo de transición. ¿Todos a favor? El voto unánime entusiasta confirmó confianza completa en el sacerdote católico, quien había proporcionado cuidado pastoral cuando su propio liderazgo les había fallado completamente. El padre Luis aceptó la responsabilidad con gratitud genuina y compromiso de servir a través de límites denominacionales. Será mi honor ayudar a esta comunidad a reconstruir sobre fundamentos bíblicos de integridad y responsabilidad. Su compromiso al servicio ecuménico demostró el tipo de unidad cristiana que trascendía diferencias denominacionales. Mientras la congregación se preparaba para irse, muchos se acercaron al padre Luis personalmente para agradecerle por su ministerio durante su crisis. Cada conversación reforzó que el cuidado pastoral auténtico había estado ausente de su experiencia hasta esa mañana. Su sabiduría gentil, conocimiento bíblico y corazón servicial habían proporcionado exactamente lo que necesitaban cuando su mundo colapsó. Un muchacho adolescente resumió lo que muchos estaban sintiendo. Padre Luis, nunca pensé que podría respetar a un sacerdote católico, pero usted nos mostró cómo realmente se ve el liderazgo cristiano. Su admisión honesta reflejó transformación de comprensión que había ocurrido en muchos corazones durante la crisis. El padre Luis respondió con humildad que había caracterizado todas sus interacciones. Hijo, lo que viste fue simplemente Jesús obrando a través de ser humano imperfecto. Eso está disponible para cualquier líder que verdaderamente siga a Cristo. Su deflexión del crédito personal hacia Cristo mismo demostró madurez espiritual auténtica. Mientras las personas comenzaron a irse del templo, la atmósfera era marcadamente diferente de cuando habían llegado. En lugar de expectativa confiada de ver a su pastor triunfar sobre oposición católica, se fueron con humildad, sabiduría y esperanza para comunidad cristiana auténtica. La exposición traumática de corrupción pastoral se había convertido en experiencia transformadora que fortalecería en lugar de destruir su fe. Osvaldo permaneció atrás con el padre Luis para discutir detalles prácticos de planificación de transición. «Padre, tengo que admitir algo», dijo con expresión de reflexión honesta. El padre Luis esperó pacientemente por cualquier confesión o preocupación que Osvaldo necesitara compartir. Cuando entré aquí esta mañana, esperaba ver al pastor Zambrano humillarlo a usted bíblicamente.
No tenía idea de que terminaría exponiendo su corrupción y pidiendo su guía. Su admisión sobre expectativas cambiadas reflejó el viaje que toda la congregación había experimentado. Oswaldo, respondió el padre Luis, Dios usó tu valor moral para proteger a esta congregación de abuso continuo. Eso tomó tremenda fuerza. La afirmación de la acción heroica de Oswaldo validó la dificultad de su decisión de exponer corrupción. A veces, lo más amoroso que podemos hacer es revelar verdad dolorosa que permite que la sanidad comience. La perspectiva de que la exposición del pecado podía ser acto de amor transformó la comprensión de lo que había ocurrido. Solo oro que podamos reconstruir algo mejor, dijo Oswaldo con mezcla de esperanza e incertidumbre sobre el futuro. El padre Luis puso mano alentadora sobre su hombro. Con la guía de Dios y compromiso a principios bíblicos, absolutamente pueden. Esta mañana probó que cuando viene crisis emerge carácter cristiano auténtico. Su confianza en su habilidad para reconstruir proporcionó aliento para desafíos por delante. Mientras el sol alcanzaba su pico sobre Caracas, los dos hombres se pararon en el santuario ahora silencioso, planeando pasos prácticos para restaurar salud a la congregación herida. La mañana que había comenzado con confrontación teológica, había terminado con hermandad cristiana genuina y compromiso compartido a principios bíblicos de gobierno de iglesia. El padre Luis había venido esperando debate, pero se encontró sirviendo como pastor a personas cuyo propio liderazgo pastoral los había traicionado. Su disposición para servir a través de líneas denominacionales demostró el tipo de unidad cristiana que Jesús había orado en Juan capítulo 17. Oswaldo cerró el edificio con sentido tanto de final como de comienzo. Una era de liderazgo corrupto había terminado permanentemente, pero un nuevo capítulo de comunidad cristiana auténtica estaba comenzando con fundamentos bíblicos que protegerían contra futuro abuso. La transformación había sido dolorosa pero necesaria, y la presencia del padre Luis durante su crisis había proporcionado exactamente el tipo de ministerio pastoral que los guiaría hacia salud y totalidad. Mientras caminaron juntos hacia el brillante sol venezolano, ambos hombres llevaban sentido de fidelidad de Dios incluso a través de falla humana y esperanza para comunidad cristiana auténtica, construida sobre fundamento de verdad, responsabilidad y liderazgo servicial. La crisis se había convertido en catalizador para transformación que los haría más fuertes, más sabios y más comprometidos a principios bíblicos de los que habían sido antes.